Hola compañeros, vamos a ver algunos tópicos y algunos temas acerca de la materia de Administración 2. Entonces, vamos a comenzar con lo que es los tipos de organización. En cuanto a los tipos de organización, nosotros podemos ver aquí que hay unos tipos de organización dependiendo de la solidaridad y la sociabilidad de la empresa. Es decir, si una empresa es altamente solidaria y altamente sociable, es una empresa comunal. Pero si una empresa es poco solidaria, pero altamente sociable, es conectada. Y así de igual forma, por ejemplo, si es poco sociable y poco solidaria, es fragmentada; si es más solidaria pero poco sociable, es mercenaria, etcétera. Aquí podemos ver y vamos a ver algunas características de cada una de ellas. En primer lugar, por ejemplo, la empresa conectada a menudo actúa como familia, politizada, se salta los niveles jerárquicos, dificultad para lograr colaboración entre departamentos y pueden oponerse a los sistemas. Es decir, cuando está conectada, pues se trata como familia y no hay un nivel jerárquico donde uno pueda decir, tengo que respetar jerarquías. Aquí no. Sin embargo, en la mercenaria es también la comunicación se centra en el negocio. ¿Sí? Aquí se separa la separación clara entre el trabajo y la vida social. Son intolerantes al trabajo de bajo rendimiento. Rara vez es un bastión de lealtad. Los intereses personales coinciden con la empresa cuando se trata de vencer al enemigo. En este caso, por ejemplo, podemos ver que es una empresa totalmente enfocada en su negocio. Y también vamos a ver la fragmentada. En este caso, la fragmentada tiene poco nivel de conciencia de ser miembro de la empresa. Es decir, las empresas que subcontratan a personas, ellos tienen poca conciencia de ser miembros de esa empresa. Los empleados consideran que trabajan para ellos mismos. Los empleados trabajan a puertas cerradas o en sus casas. Los líderes se sienten aislados. Los colaboradores aportan su esfuerzo personal solo después de calcular lo que van a recibir a cambio. Es decir, aquí, por ejemplo, es una empresa fragmentada porque no se sienten parte de la organización, sino como algo aislado a ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas que se subcontratan, por ejemplo, en Petróleos Mexicanos, no están en el lugar de la empresa, sino están en el lugar del trabajador de Pemex, del trabajo de Pemex, pero Petróleos Mexicanos le paga a ellos, sino Petróleos Mexicanos le paga a la empresa y la empresa a su vez a los trabajadores. Sobre todo son en casos, por ejemplo, de cuando se dan una asesoría técnica, etcétera, ¿no? También una empresa comunal dice que el reparto es equitativo de riesgos y recompensas, concede alto valor a la imparcialidad y justicia, tiene muy claro quiénes son los competidores, se crean con fundadores, con líderes, alta identidad de la empresa y su condición de miembro, es decir, es una empresa que se comparte, es equitativo, etcétera. Pues cada uno tiene diferentes características, tiene sus pros y sus contras dependiendo de cómo sea la administración de la misma. Ahora sí vamos a entrar en materia lo que es el proceso administrativo, que es de lo que trata prácticamente eh, este, este segundo, la administración 2. En primer lugar, vamos a ver acerca del proceso administrativo. Número uno, que el proceso administrativo fue creado por Henry Fayol alrededor de los 1916 y ya más de 100 años prácticamente el proceso administrativo sigue vigente. Las funciones y actividades, él creó funciones y actividades y fue el primer desarrollador del proceso administrativo. Él organizó funciones y actividades y también puso logros y fines. Henry Fayol, recordemos que el padre de la administración científica fue Frederick Taylor y Henry Fayol fue el padre del proceso administrativo. Aquí, por ejemplo, vemos que el proceso administrativo estudia la administración y es una unidad temporal y el proceso administrativo se divide en fases y en etapas. Ahorita vamos a checar cuáles son esas fases y cuáles son esas etapas. Por ejemplo, la fase mecánica se divide en dos, en fase mecánica y en fase dinámica. La fase mecánica está lo que es planeación y organización y la fase dinámica es dirección y control. En la fase mecánica, en planeación, la pregunta que se hace es ¿qué se va a hacer? En la fase, en la organización, en la etapa de la organización, la pregunta es cómo se va a hacer. En la fase dinámica, en dirección, se pregunta cómo se está haciendo y en control, cómo se hizo. También vamos a ver, por ejemplo, algunas decisiones que
ven afectadas por lo de la cultura, por ejemplo, en cuanto a cada una de las etapas del proceso administrativo, en planeación, en organización, en dirección y control. En planeación, por ejemplo, una de ellas es el grado de riesgo que debe considerarse en los planes. En organización, cuánta autonomía debe darse a cada puesto de los empleados. En dirección, grado hasta el que genere, hasta que los gerentes se ocupan de aumentar la satisfacción laboral de los empleados. Y en control, definir si hay que establecer controles externos o permitir que los empleados controlen sus propias acciones. Muy bien. Y entonces también vemos aquí, por ejemplo, que a pesar de que el proceso administrativo es algo que tiene mucho tiempo de haberse creado, sigue vigente, y también que cada etapa del proceso administrativo a su vez tiene su propio proceso administrativo, que lo vamos a ver más adelante. Pero quiero ver esta lámina acerca de lo que son las posiciones gerenciales en el mundo. Sí, en México, por ejemplo, la mujer ha tomado un papel muy importante en cuanto a la PEA, o sea, la población económicamente activa. Sin embargo, nos dista mucho de que, por ejemplo, podamos ver mujeres en puestos gerenciales o también mujeres pues en el poder, como si sería una presidenta de la República, por ejemplo, pero nuestro país no es el único. Por ejemplo, hay muchos países que, al igual que nosotros, tienen eh, ciertos rasgos de machismo, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, Japón, a pesar de que las mujeres en las mujeres en la administración tienen un 10.1%, las mujeres en el trabajo gerencial no hay registro de que existan mujeres en trabajos gerenciales. Es el mismo caso, por ejemplo, de Alemania y de Filipinas. Por ejemplo, en Estados Unidos, que se supone que hay mucho más equidad, en las mujeres en la administración sí hay un 50.6%, pero sin embargo, en los trabajos gerenciales solamente hay 2.6%. Bueno, en esta tabla se menciona realmente cómo está a nivel mundial la presencia de la mujer en las posiciones gerenciales. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la primera, la planeación. En cuanto a la planeación, vamos a ver que la planeación es la primera etapa del proceso administrativo y pertenece a la fase estática, perdón, a la fase mecánica del proceso administrativo, y es un principio de universalidad, es decir, que se aplica a todo y es aplicable en todas partes. Tiene un efecto espejo porque la planeación tiene, por ejemplo, lo que yo les decía, cada etapa del proceso tiene a su vez su propio proceso administrativo. Es decir, la planeación tiene también planeación, organización, dirección y control. Y la planeación de la planeación también tendrá su planeación, organización, dirección y control. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vamos a ver que la planeación implica definir los objetivos de la organización, establece estrategias para lograr dichos objetivos y desarrolla planes para integrar y coordinar actividades de trabajo. Tienen que ver tanto con los fines que y con los medios cómo. En la planeación, por ejemplo, vemos los objetivos, los cursos de acción, y también vemos el esquema detallado para el futuro. Y la pregunta, como yo les comentaba, ¿qué se va a hacer? ¿Sí? Vamos a ver también que aquí hay un círculo de planeación. En este caso viene que es la definición de los objetivos de la organización, determinar en dónde se está relacionada en relación a los objetivos, desarrollar premisas considerando condiciones futuras, identificar y escoger entre cursos de alternativas de acción y puesta en marcha de los planes y evaluar los resultados. Este es el ciclo de la planeación. Son 5 etapas. En este caso, continuamos. Vamos a ver, por ejemplo, también que en la planeación hay principios de planeación y los plazos. El corto plazo es menos de un año a un año, el mediano plazo es de 1 a 5 años, el largo plazo es de 5 años en adelante. Son esquemas detallados realizables a futuro y prevé contingencias y cambios. Es decir, en la planeación se prevé realmente contingencias de lo que pudiera suceder en un futuro. Y por último, vamos a ver los principios de la planeación, que es la de factibilidad, objetividad y cuantificación, flexibilidad, unidad del cambio estratégico. Muy bien, vamos a continuar con lo que es la organización. En cuanto a la organización, vamos a ver, por ejemplo, la primero, que es, vamos a ver que organizar es una tarea importante de los gerentes, que no siempre se entiende o aprecia. Sin embargo, una vez establecidos los objetivos y los planes de la empresa, la función de organizar pone en marcha el proceso de ver que dichos objetivos y planes se lleven a cabo.
Cuando los gerentes organizan, definen qué trabajo se necesita realizarse y crean una estructura que permite que esas actividades laborales se complementen o se completen eficiente y eficazmente. Bueno, la organización es la segunda etapa del proceso administrativo, pertenece a la fase mecánica. La pregunta es cómo se va a hacer. Su estructura es la sistematización de jerarquías y la correlación de funciones. Y dice al final, hay una frase que dice que permite que completen eficiente y eficazmente las actividades laborales. Eficiencia y eficacia no es lo mismo, mientras que eficiencia es, por ejemplo, lograr los objetivos de la empresa, la eficacia logra esos objetivos, pero con el menor recurso posible. Aquí vemos, por ejemplo, cómo la cultura organizacional permea toda la dimensión de la empresa. Por ejemplo, la cultura organizacional está presente en la atención al detalle, la orientación a resultados, la orientación a la gente, la orientación a los equipos, la agresividad, la estabilidad y la innovación y toma de riesgo. Y aquí podemos ver cada uno de estos detalles, podemos leerlos y observarlos. También podemos ver que en cuanto a la organización, tiene un proceso, tiene una división de trabajo y también tiene una coordinación. Y en la división de trabajo vemos los principios de proceso, jerarquización, departamentación, descripción de habilidades, porque la organización lo que busca es dividir el trabajo a realizarse en tareas específicas y departamentos, asignar tareas y responsabilidades asociadas con puestos individuales, coordinar diversas tareas organizacionales, agrupar puestos en unidades, establecer relaciones entre individuos y grupos y departamentos, establecer líneas formales de autoridad, asignar y utilizar recursos de la organización. Muy bien, también vamos a ver aquí, en cuanto a la organización también es la importancia de la organización, evita lentitud e ineficiencia, costo más productividad y es la mejor manera de lograr objetivos. Y los aspectos visibles podríamos ver que es, aquí lo vemos como un iceberg, ¿no? Las partes que están arriba del agua es lo que podemos ver y las partes que están ocultas son las que están debajo del agua. En caso, el aspecto visible son las estrategias, los objetivos, políticas, procedimientos, estructura, tecnología, autoridad formal y cadena de mando. En este caso, nosotros podemos ver cuando entramos en una oficina, podemos ver lo que es la misión, la visión, los objetivos de la empresa y también podemos observar algunas políticas, etcétera. Pero lo que no podemos observar hasta que no estemos en el ámbito y en el entorno de eso son actitudes, percepciones, normas grupales, interacciones informales e incluso los conflictos interpersonales e intergrupales, ¿sí? Y por último, en organización vamos a ver los principios de la organización. Es el objetivo de especialización, jerarquía, paridad, autoridad, responsabilidad, unidad de mando, difusión, amplitud o tramo de control, de la coordinación y de la continuidad. ¿Ok? Aquí vemos organización. Vamos a a la tercera etapa, que es la etapa de la dirección. Y en la etapa de la dirección, que es la tercera etapa, pertenece a la fase dinámica. Y la pregunta es cómo se está haciendo. Dice que después de que se ha contratado y presentado a alguien que va a trabajar en una organización, los gerentes deben supervisar y coordinar su trabajo para que se persigan y alcancen las metas organizacionales. Esa es la función de dirección propia de la gerencia. Es una función importante ya que involucra a la gente de una organización. Sin embargo, precisamente porque involucra a personas, puede ser muy desafiante. Administrar personas de manera exitosa requiere entender sus actitudes, comportamientos, personalidades, motivación, etcétera. Es decir, el que esté en un puesto directivo tiene que tener la capacidad, la aptitud y la aptitud, es decir, la capacidad y la forma de actuar ante ciertas circunstancias, porque se está administrando emociones, se está administrando actitudes, comportamientos. En cuanto a la dirección, vemos que es la ejecución de planes, la estructura, debe de haber comunicación, motivación y supervisión. Y muchas veces las personas que están, y ustedes no me dejan mentir, que están en estados o en puestos gerenciales, no tienen la experiencia ni tampoco la capacidad para dirigir ciertas personas, sino lo hacen con el sentido común. Y el sentido común muchas veces no es correcto. ¿Por qué? Porque tiene que ir acompañado también de un background, es decir, de un bagaje de conocimiento para poder llevar a cabo esto. Vamos a ver también en la dirección. La ciclo de dirección viene que es dirección, toma de decisiones, integración, comunicación, motivación y supervisión. Como vemos aquí, cada uno de ellos se está llevando lo que es
eh, su respectivo, su respectivo eh, palabras que realmente se repiten, como es motivación, dirección, y etcétera, ¿no? En cuanto a los principios de dirección, hay el principio de la armonía del objetivo, impersonalidad de mando, de la supervisión directa, de la vía jerárquica, de la resolución del conflicto y del aprovechamiento de conflictos. Y también vamos a ver lo que es también en esta parte, lo que es la dirección. En la dirección, por ejemplo, vamos a ver que pone en marcha los lineamientos, los logros de objetivos, la comunicación necesaria, ¿sí? Y también vamos a ver, por ejemplo, que los roles de un líder. Los líderes, ya ustedes deben de saber, por clases anteriores, que un líder y un jefe no es lo mismo. Un líder precisamente del equipo es un administrador de conflictos, es un capacitador, es un enlace con los grupos externos, es el encargado de resolver problemas. Mientras que un jefe es la persona que nada más supervisa, machaca, está, por ejemplo, como un cacique muchas veces, y realmente hace la vida muchas veces imposible a los trabajadores, ¿no? Y parece irónico que es el que debería de buscar la armonía. Y por eso estos principios de la construcción de la confianza es practique la apertura, sea justo, hable sobre sus sentimientos, diga la verdad, sea consistente, cumpla sus promesas, guarde las confidencias y demuestres competencia, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos a dejar lo que es la etapa de dirección y vamos por la última etapa, que es la de control, la cuarta etapa del proceso administrativo y que pertenece a lo que es la fase dinámica, y la pregunta es cómo se hizo. En esta vamos a ver, por ejemplo, en la fase del control, vamos a ver que es el proceso de monitoreo, comparación y corrección del desempeño laboral. Todos los gerentes deberían controlar, aun cuando piensen que sus unidades están trabajando según lo planeado. No puedes saber realmente cómo está desempeñando, se está desempeñando las unidades, a menos que haya evaluado cuáles actividades se han realizado y hayan comparado el desempeño real contra el estándar del deseado. Es decir, como vemos o como vamos a ver, si todavía no han visto la materia de calidad total, como decía Deming, lo que se puede medir se puede mejorar. ¿Por qué? Porque hay un parámetro para que nosotros podamos mejorar esto. En cuanto al control, también vemos lo que es la evaluación y la medición, detectar y prever desviaciones y establecer medidas correctivas. Esas medidas correctivas se hacen en lo que es la retroalimentación o lo que se conoce como el feedback. En esta parte nosotros podemos ver y documentar lo que no se está haciendo bien para que posteriormente en este proceso no se vuelva a realizar y se tomen medidas para corregirlo. También vamos a ver lo que es el ciclo del control, que es medición de resultados, corrección, retroalimentación y establecimiento de estándares, medición de resultados, corrección y retroalimentación. Y así comienza el ciclo, ¿no? En cuanto a esto, también vamos a ver que esa medición se le hace a las metas y objetivos, comparación del desempeño real contra el estándar y la toma de acciones administrativas. Y este es el ciclo. Y esto, por ejemplo, a pesar de que esto se hace en la etapa de planeación, las metas y objetivos, en la etapa de control se debe de checar si está cumpliendo con esas metas y objetivos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver los principios del control, que es de equilibrio, de los objetivos, de la oportunidad, de las desviaciones, de la costeabilidad, de excepción y de las funciones controladas. Y también vamos a ver lo que es, en este caso, como todo el enlace de planeación hasta control está totalmente ligado, es decir, cómo empieza planeación, metas, objetivos, estrategias, negociación, estructura, administración de los recursos humanos, dirección es motivación, liderazgo, comunicación, comportamiento individual y de grupo, y finalmente en control vamos a ver los estándares, medidas, comparación y acciones. Y por último vamos a ver también lo que es el control, que entra también las medidas correctivas, poner en marcha los lineamientos, logros, objetivos y comunicaciones necesarias. Y esas medidas correctivas pueden ser de diferente índole. Es decir, los tipos de controles pueden ser de control preventivo, control concurrente o control de retroalimentación. Y ese está en la etapa de cada una, la etapa del proceso administrativo y del proceso de transformación. Por ejemplo, las aportaciones están en el input o la entrada, los procesos están en el black box o en este caso, la caja negra que se le dice, y es el proceso de transformación, y los resultados están en el output o las salidas.
¿sí? Es decir, en la primera etapa vemos que anticipa los problemas. En el proceso de transformación es que corrige los problemas cuando ocurren. Y en la salida podemos ver que se corrigen los problemas después de que ocurran porque se documentan y se hace una retroalimentación del mismo. Muy bien, entonces aquí podemos ver eso, lo que vamos a ver a grandes rasgos, lo que es en esta materia de Administración 2. Es necesario que ustedes lean, investiguen. En su momento les voy a dejar algunas actividades de esta presentación. Y quiero, por ejemplo, que ustedes tengan esa capacidad para argumentar, para poder ustedes tener eh, totalmente conocimiento de esto. Bueno, me despido, compañeros. Espero que podamos conseguir el objetivo de esta materia. Hasta la próxima.